Durante años, cada amanecer me encontraba frente a la misma imagen. La Virgen María, coronada, vestida de azul, rodeada de flores. Yo, sacerdote en una parroquia del norte de España, repetía oraciones de memoria, encendía velas, dirigía procesiones. Multitudes venían buscando consuelo, y yo les decía que acudieran a ella. Pero en el fondo, algo no encajaba. Había un silencio que me gritaba una verdad que no quería oír. Esto no es una historia para escandalizar. Es una herida que se abrió con la palabra de Dios. No fue un libro, no fue un debate teológico, fue una confrontación directa con la verdad. Todo comenzó a derrumbarse una tarde helada de 2012. En la sacristía, una mujer lloraba por su hijo enfermo. Me pidió oración. Mientras oraba, la escuché decir: «Virgencita, no me falles». Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Por qué pedía a María lo que solo Cristo puede hacer? Pero yo mismo había enseñado eso. Lo había predicado, lo había defendido. Pero cada vez que alzaba el cáliz en misa, sentía que algo dentro de mí no estaba en paz. Había leído la Biblia muchas veces, pero siempre con filtros, con miedo, con obediencia ciega. Nunca me atreví a leerla con los ojos limpios. Mi nombre como padre fue Ignacio del Valle, y no importa cuál es mi verdadero nombre, lo que importa es mi historia. Porque miles de sacerdotes, monjas y fieles sinceros están hoy viviendo el mismo conflicto interno que yo viví. Amamos a Dios, queremos servirle, pero a veces lo hacemos siguiendo enseñanzas que no vienen de Él. Yo vi milagros falsos y conversiones emocionales. Vi lágrimas sinceras ante imágenes de yeso. Vi personas encadenadas a la culpa buscando a una Madre Celestial cuando el Hijo Eterno ya había pagado el precio. Vi el poder de la devoción, pero también su engaño. Y fue entonces cuando todo cambió, porque lo que parecía imposible sucedió. Dios me confrontó en mi propio altar, y allí comprendí que, aunque había pasado media vida sirviendo a una iglesia, en realidad nunca había conocido verdaderamente al Cristo vivo. Esta es mi historia, la historia de un sacerdote que un día se atrevió a abrir la Biblia sin miedo y descubrió que la verdad no se esconde detrás de una imagen, sino en la voz del Dios que sigue hablando hoy. Porque sí, fui sacerdote. Fui un hombre que defendió con celo lo que creía santo. Pero un día, la luz del Evangelio fue más fuerte que la tradición. Y cuando la escuché, ya no pude callar. Nací en una familia profundamente católica. Desde niño, mi vida giraba en torno a la iglesia del pueblo, los rezos del rosario, las procesiones en Semana Santa, el olor a incienso que llenaba las mañanas de domingo. Mi vocación nació entre campanas y letanías. A los 17 años ingresé al seminario, convencido de que servir a Dios como sacerdote era el propósito más alto que podía alcanzar. Quería llevar esperanza, sanar heridas, consolar almas. Nadie me obligó. Fue una decisión nacida del fervor y de una sincera búsqueda de Dios. Durante los años de formación, la figura de la Virgen María ocupaba un lugar central. Se nos enseñaba que ella era nuestra intercesora, nuestra madre espiritual, la puerta por la cual se accedía a Jesús. Aprendimos a repetir sus oraciones, a celebrar sus fiestas, a colocar su nombre antes que el del propio Cristo, a veces incluso más que Él, pero no lo veíamos así. Creíamos que honrar a María era honrar a su Hijo. Con el tiempo, me convertí en párroco de una pequeña comunidad rural. Eran años duros, familias enteras sumidas en la pobreza, jóvenes sin rumbo, ancianos que morían solos. Y allí, en medio de la necesidad, la devoción mariana crecía como una llama. Cada problema encontraba su respuesta en una súplica: «Virgencita, ayúdame». Yo alentaba esas palabras. Organizaba peregrinaciones, coronaciones, procesiones donde el pueblo entero lloraba de emoción.
Y sin embargo, cada vez que alguien me pedía orar por su salvación, mi respuesta era siempre la misma. Pídeselo a la madre. Yo mismo creía estar haciendo lo correcto. Pensaba que mi vida tenía sentido porque estaba consagrado a algo sagrado. Pero dentro de mí había una grieta. A veces, al quedarme solo en la capilla por las noches, me preguntaba por qué. Si María era tan poderosa, mi corazón seguía vacío. Había momentos de fe intensa, pero también un silencio espeso, una sensación de que algo no encajaba. Todo comenzó a agrietarse lentamente. Veía personas encender velas frente a las imágenes, llorar y suplicar, pero después irse igual de rotas. Vi enfermos morir creyendo que María los recibiría en el cielo. Vi jóvenes dejarlo todo por una promesa que jamás llegaba. Y yo seguía predicando, aunque algo dentro de mí ya no podía más. No era incredulidad, era hambre de verdad. Comencé a leer la Biblia con más profundidad, buscando a esa María que yo creía conocer. Y allí me sorprendí. No encontré a una mujer que quisiera ser adorada, sino a una sierva humilde que siempre señalaba hacia su Hijo. En Lucas 1:46-47 leí: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Dios mi Salvador? ¿Por qué María necesitaba un Salvador si era inmaculada? Aquella pregunta quedó suspendida en el aire, y desde entonces ya nada volvió a ser igual. Las noches se hicieron largas. Me sentí atrapado entre dos mundos, el de la tradición que me dio identidad y el de la verdad que empezaba a revelarse ante mis ojos. No quería perderlo todo, no quería ser señalado, ni sentirme traidor, pero al mismo tiempo no podía negar lo que estaba leyendo. Había descubierto que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 de Timoteo 2:5. Y eso derrumbaba todo lo que había enseñado por años. En ese punto de mi vida ya no era solo un sacerdote, era un hombre dividido entre la lealtad a una institución y la obediencia a la voz de Dios. Todo se derrumbó una noche de invierno. Aquel año, la parroquia atravesaba una crisis profunda. La asistencia a misa caía, las ofrendas eran mínimas y muchos feligreses comenzaban a cuestionar su fe. Yo me sentía responsable de todo. Mi vida se reducía a misas, confesiones, procesiones y sermones que ya no salían del corazón. Era como si cada palabra pronunciada rebotara en los muros y regresara vacía. La fe que antes me sostenía, ahora era solo un papel interpretado con disciplina. Una tarde, después de celebrar una misa por los enfermos, regresé solo a la capilla. La imagen de María me observaba desde el altar lateral, iluminada por la tenue luz de las velas. Me arrodillé, cansado, confundido, y comencé a orar como siempre. Madre, intercede por mí, no me dejes caer. Pero mientras lo decía, una sensación extraña me invadió. Era como si esas palabras se estrellaran contra un techo invisible. Por primera vez en mi vida sentí que mis oraciones no pasaban de la imagen. Esa noche no dormí. Caminé por los pasillos del convento, repasando cada sermón, cada doctrina, cada palabra que había repetido sin entender. Y de pronto, el peso de la duda se volvió insoportable. ¿Y si todo lo que había enseñado sobre María no era verdad? ¿Y se había desviado a miles de personas del único camino que salva? Esa idea me destrozó. Caí de rodillas, con la mente ardiendo y el alma en silencio. Durante semanas vivía en una tormenta interior. La soledad era mi única compañera. Intenté hablar con otros sacerdotes, pero me miraron con recelo. Uno de ellos me dijo: «Ten cuidado, hermano, las dudas vienen del enemigo». Pero dentro de mí sabía que no era el enemigo. Era la verdad golpeando la puerta. Una noche, incapaz de resistir más, me encerré en mi habitación. No quería comer, no quería rezar, no quería seguir fingiendo. Tomé una Biblia antigua, la misma que había usado durante mis estudios, y la abrí al azar. Mis ojos cayeron sobre Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquellas palabras me atravesaron como una espada. Las había leído cientos de veces, pero esa noche sonaron distintas. No decían: nadie viene al Padre sino por María, ni por los santos, ni por la iglesia. Decían: por mí. Comencé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla de dolor y claridad. Era como si por primera vez Dios me hablara directamente,
sin intermediarios. Sentí su presencia llenar la habitación. No vi luces, no escuché voces audibles, pero en mi interior supe que Cristo estaba allí. En ese instante comprendí que había pasado años sirviendo a una imagen, cuando el Dios vivo me esperaba con los brazos abiertos. Caí al suelo, rostro en tierra, y dije con voz quebrada: Señor, perdóname. He enseñado a otros a buscar a quien no puede salvar. He puesto mi fe en la madre cuando el Hijo es quien dio su sangre. No sabía lo que hacía. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Una paz profunda descendió sobre mí. Era como si el peso de todos mis años de error se disolviera en un solo momento. No hubo relámpagos ni coros celestiales, solo un silencio santo. Pero ese silencio estaba vivo. Era la voz de Dios diciéndome: te estaba esperando. Aquel fue el punto de quiebre. Ahí murió el sacerdote y comenzó el Hijo. Después de aquella noche, algo en mí había cambiado para siempre. No podía explicarlo con palabras humanas. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Todo lo que antes me parecía sagrado, las imágenes, los rezos repetidos, las procesiones, ahora me resultaban huecos, incapaces de contener la grandeza del Dios que había conocido. Sentía una nueva vida dentro de mí, una libertad que jamás había experimentado en todos mis años de ministerio. Pero con esa libertad vino también el temor. ¿Qué dirían mis superiores? ¿Cómo explicaría que el mismo sacerdote que guiaba las misas marianas ahora predicaba solo a Cristo? Pasaron unos días. Un domingo, al comenzar la misa, no pude seguir el rito como siempre. Mientras recitaba las oraciones, las palabras «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros» se atascaban en mi garganta. Era como si una fuerza interior me impidiera mentirle otra vez a Dios. El pueblo estaba allí, expectante, y yo me quedé en silencio. Los segundos se volvieron eternos. Entonces, con una voz que no parecía mía, dije: «Hermanos, hoy no puedo continuar con esta oración, porque he descubierto que solo hay uno digno de interceder por nosotros, Jesucristo nuestro Señor». El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie respiró. Pensé que me expulsarían, que mi ministerio terminaría ese mismo día. Pero algo ocurrió. Una mujer del público comenzó a llorar. Luego otra más. Y de pronto, todo el templo se llenó de un llanto que no era de enojo, sino de liberación. Era como si una cadena invisible se rompiera en ese instante. Yo también lloré, sin miedo, sin vergüenza. No sabía qué venía después, pero sí sabía que había dicho la verdad. Esa noche, al regresar a mi habitación, abrí la Biblia de nuevo. Mis ojos se posaron en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Sentí como si el mismo Espíritu de Dios confirmara lo que había dicho horas antes. Todo encajaba. No había otro nombre. No María, no los santos, no los hombres, solo Cristo. Días después, recibí la visita de una anciana de la parroquia. Era una de las más devotas de la Virgen, conocida por liderar el rosario cada tarde. Venía con su rosario en la mano. Pensé que venía a reprenderme, pero al entrar me abrazó y dijo entre lágrimas: «Padre, anoche oré a Jesús por primera vez en mi vida. Sentí una paz que nunca había sentido. Ahora entiendo lo que usted quiso decir». En ese momento supe que el milagro no era solo mío. Dios estaba abriendo los ojos de muchos más. Poco a poco más personas comenzaron a cambiar. Algunos dejaron de venerar imágenes, otros empezaron a leer la Biblia por su cuenta. Muchos sintieron lo mismo, una libertad interior que no dependía de rituales ni de estampas, sino de una relación viva con Cristo. Mi propia transformación también fue física. Durante años había sufrido una dolencia cardíaca leve que me obligaba a medicarme constantemente. Una mañana, mientras oraba y daba gracias a Dios por su gracia, sentí un calor recorrer mi pecho. No fue dolor, sino una sensación de vida. Desde ese día no he vuelto a tomar medicación. Los médicos no encontraron explicación, pero yo sí. El Dios que me había liberado espiritualmente también me había sanado por completo. Ese fue mi milagro.
no solo una curación, sino un nuevo nacimiento. Dios me sacó de la oscuridad de la religión muerta y me llevó al resplandor de una fe viva. Por primera vez entendí las palabras de Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y fui libre, verdaderamente libre. Después del día en que declaré públicamente que solo Cristo es digno de adoración, nada volvió a ser igual. En cuestión de semanas, las noticias corrieron por toda la diócesis. Algunos sacerdotes me evitaron, otros intentaron hacerme cambiar de idea. Fui llamado a reuniones donde se me pidió retractarme, guardar silencio, no confundir a los fieles. Pero ya no podía callar. Había pasado demasiado tiempo ocultando la verdad y ahora que la había conocido, callar sería volver a morir. Finalmente, decidí renunciar al sacerdocio. No fue una decisión fácil. Dejé atrás años de estudio, una comunidad que me amaba, una vida entera de servicio, pero también de esclavitud espiritual. No tenía dinero, no tenía un plan, pero tenía algo que nunca antes había tenido: la certeza de estar en la voluntad de Dios. Me aferré a las palabras de Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Salí del convento con una pequeña maleta y una Biblia en la mano. Los primeros meses fueron duros. Dormí en casas de hermanos en la fe, trabajé en lo que pude y pasé noches enteras orando para no retroceder. Pero Dios nunca me dejó solo. Cada paso que daba parecía guiado por su mano invisible. Y poco a poco comenzó a obrar algo que jamás imaginé. Mi historia empezó a tocar vidas. Una tarde fui invitado a compartir mi testimonio en una pequeña congregación evangélica. No sabía qué esperar. Había pasado tanto tiempo dentro del sistema católico que no conocía el calor de una comunidad verdaderamente libre. Cuando terminé de hablar, el silencio fue absoluto. Luego una mujer se levantó y dijo: «Yo también creía que María podía salvarme, pero hoy entiendo que solo Jesús lo hace». Aquellas palabras confirmaron que no había salido del sacerdocio en vano. Con el tiempo, comenzaron a llegar invitaciones de diferentes lugares: iglesias, grupos de oración, incluso exmonjas y ex sacerdotes me buscaban para hablar. Muchos lloraban al reconocer que vivían el mismo conflicto que yo había tenido. Algunos comenzaron estudios bíblicos, otros rompieron imágenes, otros simplemente se arrodillaron y entregaron su vida a Cristo. Ver esa transformación en otros era el milagro continuo que Dios me regalaba cada día. En lo personal, mi vida también fue restaurada. Mi salud mejoró, mi fe se fortaleció y mi mente se llenó de paz. Comencé a servir en un ministerio dedicado a enseñar la palabra a quienes salen del catolicismo y buscan una relación personal con Dios. Ver a hombres y mujeres dejar atrás años de religiosidad vacía y descubrir la gracia de Cristo se convirtió en mi propósito de vida. Recuerdo una de las experiencias más impactantes. Un grupo de jóvenes que habían crecido en la devoción mariana me pidió que les enseñara sobre la verdadera adoración. Nos reunimos cada semana y después de meses decidieron destruir sus imágenes y comenzar una nueva vida en Cristo. Aquella noche, mientras orábamos, uno de ellos dijo: «Ahora entiendo que no necesito hablar con una madre para llegar al Padre. El Hijo ya me abrió la puerta». Aquella frase me hizo llorar. Era el reflejo exacto de lo que Dios había hecho conmigo. Hoy ya no visto sotana ni rezo rosarios. Mi altar no está hecho de mármol ni adornado con flores. Mi altar está en el corazón. Allí adoro, allí sirvo, allí descanso. Y no hay mayor privilegio que poder mirar a alguien a los ojos y decirle: «No necesitas mediadores. Cristo te escucha, Cristo te ama, Cristo te salva». Donde antes había un sacerdote atrapado en la tradición, ahora hay un siervo libre, un hijo que vive por gracia. Y si algo aprendí de todo esto, es que ningún título religioso, ninguna imagen y ninguna costumbre pueden llenar el vacío que solo Cristo puede llenar. Él no me cambió la religión, me cambió la vida. Nunca imaginé que mi historia saldría de aquel pequeño pueblo del norte de España. Mi única intención era obedecer a Dios, no buscar reconocimiento. Pero cuando el testimonio es real,
La verdad corre más rápido que las palabras. Una grabación de mi primer testimonio en una congregación local se compartió por internet. Al principio la vieron unas pocas decenas de personas, luego cientos. En pocas semanas los mensajes comenzaron a llegar desde América Latina, Italia, Filipinas y hasta comunidades hispanas en Estados Unidos. Gente que había vivido en la devoción mariana durante años escribía diciendo: «Por fin entendí que solo Cristo salva». Al principio no supe cómo manejarlo. Me abrumaba pensar que lo que Dios había hecho en mi vida estaba tocando corazones tan lejos. Pero pronto comprendí que esto no tenía nada que ver conmigo, sino con el poder del Evangelio. Lo que yo viví era solo una pequeña muestra de lo que Dios podía hacer cuando alguien se atrevía a dejar la tradición y abrazar la verdad. Recuerdo un correo que me marcó profundamente. Venía de una mujer en México. Me contó que había sido catequista durante 30 años, que lideraba rosarios y procesiones. Un día vio mi testimonio, buscó los versículos en su Biblia y cayó de rodillas llorando. Escribió: «He vivido en la oscuridad creyendo que servía a Dios, pero servía a una imagen. Hoy sé que solo Cristo me oye. Gracias por hablar cuando otros callan». Aquel mensaje me hizo comprender el verdadero alcance del llamado que Dios me había dado. Poco a poco comenzaron a organizarse encuentros y conferencias. No eran grandes eventos, sino reuniones humildes donde la gente llegaba con sus Biblias, con hambre de verdad. En muchos de esos lugares, católicos sinceros venían a escuchar, no por curiosidad, sino porque sentían el mismo vacío que yo sentí años atrás. Algunos llegaban temerosos, pensando que sería una crítica a su fe, pero se encontraban con un mensaje de amor, que Dios no los rechazaba, que los esperaba con los brazos abiertos. También conocía pastores y misioneros que habían sido sacerdotes, monjas o catequistas. Cada historia era distinta, pero todas coincidían en un punto: el poder de Cristo rompe toda cadena religiosa. Algunos comenzaron ministerios de alcance, otros fundaron centros de discipulado para ex-religiosos y juntos empezamos a formar una red internacional que hoy sigue creciendo. Los medios cristianos comenzaron a difundir mi testimonio. En programas de radio, en canales de televisión y en plataformas digitales contaba lo que Dios había hecho en mí, no como un ataque, sino como una advertencia con amor, que la adoración pertenece solo al Creador, no a sus criaturas. Y cada vez que hablaba sentía la presencia del Espíritu Santo confirmando sus promesas. Lo más impactante fue cuando recibí una invitación de un grupo de creyentes en Latinoamérica. Querían que compartiera mi historia con líderes de diferentes denominaciones. Viajé con temor, sabiendo que muchos eran todavía devotos de María. Pero cuando terminé de hablar, uno de ellos, con lágrimas en los ojos, se levantó y dijo: «He sido pastor por 20 años, pero aún guardaba imágenes en mi casa. Hoy las dejaré, porque he comprendido que la gloria es solo de Dios». Ese día comprendí que la verdad no tiene fronteras. Hoy mi testimonio se ha traducido a varios idiomas y ha sido compartido en miles de iglesias, no para exaltarme, sino para recordar que la fe auténtica no necesita mediadores humanos ni figuras de yeso. La fe viva se sostiene en la cruz vacía y en la tumba abierta. Cuando miro hacia atrás y veo lo que Dios ha hecho, no puedo más que repetir las palabras del apóstol Pablo: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Romanos 1:16. Dios tomó a un sacerdote español que vivía en el error y lo convirtió en un testigo de su poder en las naciones. Y cada vida transformada me recuerda que este no es mi logro, es el fruto de un solo nombre, Jesucristo el Señor. Tal vez, mientras escuchas mi historia, algo dentro de ti también se ha removido. Tal vez has sentido esa misma inquietud que yo sentí durante años, una fe que parece fuerte, pero que en el fondo no da paz. Tal vez llevas tiempo buscando a Dios sinceramente, repitiendo oraciones, encendiendo velas, participando de ritos que te conmueven por fuera, pero no te transforman por dentro. Quiero hablarte a ti, no como alguien superior, sino como alguien que también estuvo perdido en la religión, creyendo que obedecer tradiciones era suficiente para agradar a Dios. Yo también lloré frente a imágenes, pedí ayuda a santos, a vírgenes, a mediadores,
Y sé lo que se siente cuando tu corazón quiere creer, pero algo dentro de ti sabe que falta algo más. Déjame decirte esto con todo el amor posible. Lo que te falta no es devoción. Lo que te falta es una relación viva con Jesucristo. No se trata de cambiar de religión, se trata de encontrarte con la verdad. Jesús no vino al mundo para fundar templos de piedra, sino para hacer de tu corazón su morada. Él no te pide que repitas oraciones, sino que le hables con sinceridad. No te exige sacrificios, porque Él ya hizo el sacrificio perfecto en la cruz. Su sangre fue suficiente para perdonar tus pecados, limpiar tu pasado y darte una vida nueva. No hay otro nombre en el cielo ni en la tierra que pueda salvarte. No es María, no es un santo, no es una iglesia. Es Cristo y solo Cristo. Tal vez has pensado, pero yo amo a María. ¿Dios se enoja por eso? No. Dios no se enoja por amar a la Madre de Jesús, pero sí te llama a colocar ese amor en su lugar correcto. María fue una mujer bendita, elegida, obediente, pero ella misma reconoció su necesidad de un Salvador. Ella no desea adoración, desea que ames a su Hijo, y cuando tú te acercas a Jesús directamente, estás honrando más a María que con cualquier rezo. Quiero invitarte ahora a hacer una pausa. No importa dónde estés, en tu casa, en el trabajo, frente a una pantalla o en silencio. Cierra los ojos y dile al Señor con todo tu corazón: Jesús, si eres real, muéstrame la verdad. Si tu cruz fue suficiente por mí, quiero conocerte. Quiero dejar las tradiciones y caminar contigo. No necesitas fórmulas, solo necesitas un corazón sincero. Él no rechaza a quien lo busca. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Cristo está llamando hoy a tu puerta, no a través de imágenes ni de intermediarios, sino con su espíritu, directo a tu alma. Si lo escuchas, no endurezcas tu corazón. Tal vez pienses que es tarde, que tus errores son muchos, que tu pasado te condena. Pero el mismo Dios que me levantó a mí, puede levantarte a ti. Yo era un hombre religioso, perdido entre rezos y liturgias, y Él me encontró. Si pudo hacerlo conmigo, puede hacerlo contigo también. Hoy no te hablo desde una doctrina, sino desde una experiencia viva. Jesús no es una idea, ni un símbolo, ni un recuerdo. Es una persona real que transforma, sana y libera. Él me liberó del miedo, del engaño y de la oscuridad. Puede liberarte a ti del pecado, de la culpa y de la confusión. No lo pospongas más. Hoy es el día. Este no es solo mi testimonio. Puede ser el tuyo también. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Dios tenía una cita contigo. Tal vez has sentido un nudo en la garganta o una paz que no entiendes. No la ignores. Es el Espíritu Santo tocando tu corazón, llamándote a una nueva vida. Yo lo sé, porque eso mismo sentí el día que entendí que no podía seguir ocultando la verdad. Ese día dejé mi sotana, mis títulos, mis templos, y encontré la libertad que solo Jesús puede dar. No fue fácil, pero fue real. Desde entonces, nunca más estuve solo. Hoy quiero orar por ti. No te conozco, pero Dios sí. Conoce tus miedos, tus preguntas, tus heridas. Si sientes que tu fe se ha vuelto rutina o que tu amor por Dios se ha mezclado con tradiciones humanas, este es el momento de volver al centro. Cierra los ojos por un instante y escucha. Cristo no te llama a una religión, te llama a una relación. Él no quiere verte atado a imágenes ni a rituales vacíos. Quiere verte libre, amado y lleno de su espíritu. Jesús dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No hay otro mediador, no hay otro nombre, no hay otra puerta. No es desprecio a María, es amor a la verdad. Es reconocer que solo uno murió por ti y solo uno resucitó para darte vida eterna. Ese es Cristo. Si hoy decides creer, repite conmigo en silencio. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón y enséñame tu verdad. Rompe las cadenas de la tradición y lléname con tu espíritu. Desde hoy, quiero seguirte solo a ti. No es una fórmula mágica, es una decisión eterna.
Si lo has dicho de corazón, el cielo te ha escuchado. Y ahora te pido algo más. Antes de irte, suscríbete a este canal y comparte este testimonio. Puede parecer un clic sin importancia, pero para alguien puede ser el mensaje que salve su vida. Hay personas en oscuridad, buscando respuestas, y tú puedes ser la luz que Dios use para alcanzarlas. Comparte, comenta, escribe tu petición de oración. Cada testimonio, cada palabra, puede ser una semilla que cambie un destino. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, ya no eres quien eras. No importa tu pasado, tu religión o tus errores. Dios te da un nuevo comienzo. Y mientras cierras este video o este mensaje, quiero bendecirte con la palabra del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6:24 al 26. Que la paz de Cristo te acompañe en cada paso. Que la verdad de su palabra sea tu guía. Que el fuego del Espíritu Santo renueve tu corazón cada día. Y que, al igual que yo, puedas decir algún día, ahora entiendo, la verdad me hizo libre. Recuerda, este no es solo mi testimonio, puede ser el tuyo también. Comparte, ora y permite que Dios use tu vida para alcanzar a otros. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Apocalipsis 21:5. Que su gracia sea contigo, ahora y siempre. Amén.